Un cordial saludo a todos un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Autores de Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy contamos con la presencia de Alirio Castillo, quien es uno de los productores más reconocidos en el ámbito musical de la música popular en Colombia. Con un amplio recorrido en distintas compañías discográficas a lo largo de su vida, logró hacerse un hombre reconocido en la música y farándula. Gracias a su experiencia como promotor de artistas y corresponsal de entrevistas, en los años 90 decide apropiarse del género popular, dando como resultado la creación de dos grandes colecciones, Cantina Abierta y Corridos Prohibidos. Esas colecciones son hitos dentro de la música popular, al tratarse de álbumes que recibieron una amplia acogida dentro del público por sus letras y su forma de narrar la realidad nacional, una colección que no se podría escuchar en la radio. Así que, buen día, don Alirio. Gracias por aceptar esta invitación y le doy la bienvenida a nuestro programa de Autores de Historia. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en el futuro. La verdad me siento muy complacido, muy honrado de estar participando en tu programa. Ok, estamos muy contentos de tenerlo acá, uno de los fenómenos más grandes de corridos que hay en el país y el máximo conocedor de estos. Entonces, pues comenzamos. Quiero conocer un poco más de tu infancia. Nosotros sabemos que naces en Bucaramanga, pero te crías hasta los 8 años en Guadalupe, Santander. Posteriormente te radicas en San Alberto Cesar con tu familia, donde les tocó a punta de hacha, como tú dices, ayudar a tumbar un monte para poder sentar la finca. Y allí te das cuenta que no es lo que tú querías para tu vida. Entonces mi pregunta es, don Alirio, ¿en esa época ya sabía que eran los corridos? ¿Esto influenció en su decisión de buscar mejores oportunidades? Y de ser así, ¿de dónde nació ese gusto por ellos? Precisamente por allá en las montañas del Cesar, entre el límite de Cesar y norte de Santander, en una finquita que mi padrastro tenía o tiene, llamada La Cumbre. Recuerdo que cuando fuimos a explorar ese terreno para construir allá el rancho, era una montaña de selva espesísima, donde en esos lugares solamente tropezaba uno con serpientes y no veía claridad porque todo eran árboles muy frondosos, muy altos. Y la comida tenía uno que llevarla cuando fuimos a inspeccionar las varias etapas que hicimos esa inspección. Nos tocaba que llevar el almuerzo siempre envuelto en hojas de plátano y comer allá espantando y matando zancudos y cuidándonos desde luego de las serpientes y de todos los bichos raros que había. Nubes de zancudos que lo perseguían a uno, que uno se hacía y mataba más de 100. Era inmenso, no estoy exagerando, es cierto. Y era tan complicada esa región, inclusive que ni siquiera guerrilla había por allá, era muy espeso. Entonces nos tuvo que ir a... La única compañía que llevábamos era un radio. Y ese radio, pues lo único que sonaban era, no había una emisora en FM, era todo emisora en AM. Había una emisora que se sintonizaba por allá, inclusive que se llamaba Radio Metropolitana, y lo único que transmitía las 24 horas eran rancheras. En la noche entraba la señal full, en el día era muy escaso, tenía uno que buscar dónde acomodar el radio para que la señal entrara medianamente. En la noche sí se escuchaban las mejores rancheras del mundo. Televisión no había ni siquiera en las casas del pueblo, mucho menos por allá. Entonces el radio era la mejor compañía. Y también pues en el día se sintonizaba muy bien una emisora que se llamaba Radio Sutatensa,
que era una emisora de los curas de Acción Cultural Popular, que eran unos radios que solamente sintonizaban esa emisora, Radio Sudatensa. O sea, eran clases, eran instrucciones para los campesinos, pero no se podía sintonizar otra emisora, entonces era eso o nada. En esa época, pues, estoy hablando de finales de los 60, nos tocaba efectivamente que ir a explorar esa región y empezar a buscar una partecita plana para poder construir el rancho donde íbamos a vivir. El agua había que transportarla en timbos, o sea, en unas garrafas plásticas grandes, subir por toda una loma aproximadamente 2 kilómetros, subiendo una pendiente, que había que construir un camino para poder llegar con el agua allá. Y para bañarnos pues teníamos que ir hasta la quebrada y armar con hojas con cáscaras de plátano, armar unos canales para poder hacer desviar el agua y que cayera un chorrito para poderse bañar uno ahí. Una regadera. Eso era más o menos el estilo de vida con el cual empecé a familiarizarme también con la música, que prácticamente iba a ser mi futuro. En esa época no había nada más que escuchar, eran rancheras, corridos mexicanos. El artista más famoso en la época era José Alfredo Jiménez, pero se escuchaba mucho Pedro Infante, se escuchaba mucho Javier Solís, Vicente Fernández no se escuchaba. En fin, esos eran los artistas de la época en la música ranchera. Y por supuesto, el que me enseñó, o a través de quien empecé a escuchar y a conocer la música mexicana, fue escuchando los corridos de José Alfredo. De ahí empecé a encariñarme con su forma, con su lírica, con sus historias, con todo lo que él hizo y que nos transmitió a toda la humanidad, porque José Alfredo Jiménez fue un compositor e intérprete universal, quizás lo más representativo que tiene México aún en estos tiempos. Entonces, escuchando esas canciones, me fui identificando con el corrido, con la ranchera, y de ahí nació prácticamente mi pasión por la música. Luego de vivir alrededor de 3 años, a la edad de 8 años, decidí trasladarme para educarme unos días en el pueblito, que quedaba a 4 horas de allá de la finca, caminando, a pie, jornadas largas, cargando el mercado para la finca o llevando algunas cosas para vender, como allá empezamos a cultivar cacao. Entonces sacábamos arrobas de cacao, la cargábamos al hombro y llevábamos eso a San Alberto, un pueblito, antes un pueblo llamado El Cruce, que ahora se llama San Alberto Cesar, pero El Cruce, ese pueblo no tenía nombre entonces. Allá se hacía mercado y se vendían algunos granos, otros se llevaban a Bucaramanga para podernos negociar mejor. Pero cuando ya tenía uno, por ejemplo, una carga de cacao, era muy, muy apetecido. Era un buen negocio ir a hacer esa venta a Bucaramanga. Entonces, para poderme educar, me tocó moverme hacia el pueblo e inscribirme yo mismo
en la escuela de ese municipio y también pues buscar cómo sostenerme, cómo comer, cómo producir algo. Entonces me empleé como arreador de vacas con el dueño de una fama y que era dueño también de una tienda muy grande. Entonces yo solamente me ocupaba de arriar las vacas al potrero todos los días en la mañana y en la tarde sacarlas del potrero y traerlas nuevamente al corral para ordeñarlas al día siguiente. Esa era la rutina diaria. ¿Y qué edad tenía? Tenía 8 años. 8 años, sí. Y para estudiar, pues, estar pendiente todo el tiempo, la ropita, para conseguir ropita, porque allí me daban la comida y me daban la dormida, pero plata no recibía. Entonces, tenía que rebuscarme haciendo mandados. Recuerdo que quise hacer la primera comunión y no tenía para comprarme el pantalón ni la camisa. Entonces, pues, un día me fui en la noche, como no había televisión en los lugares, o sea, uno de Chiche, no hacía otra cosa más que jugar trompo o jugar a las maras, pero no tenía ninguna otra posibilidad, ninguna otra distracción. Entonces, en las noches me iba a la única cantina que tenía una mesa de billar y a ver a los adultos jugar billar. En una de esas, a uno de los jugadores de billar metió la mano al bolsillo y se le salieron 20 pesos. Yo lo recogí, pero no se lo entregué. Corre. Salí muy sigilosamente. Lo guardé, eso era una fortuna. Claro. Uf, era mucha plata. En esa época se manejaban monedas de 5 pesos, de 5 centavos, ¿sí? Entonces un billete de 20 pesos, creo que era de 20 pesos, era mucho. Y no, yo me hice loco. Lo guardé y con eso compré el pantalón. Me compré la tela y fui donde un sastre para que me hiciera el pantalón para estrenar. Yo quería hacer la primera comunión. Y de paso, pues el problema era la camisa. No tenía para la camisa. Entonces una profesora me ajustó una blusa que ella tenía y esa fue la camisa. Una blusa de la profesora y el pantalón nuevo que tenía. Cuando bajó mi padrastro de allá de la finca ese domingo, vio que yo estaba haciendo la primera comunión. Estaba solo, entonces se sorprendió. Pero en fin, yo ahí empecé a sentirme y a ser independiente, a manejar mis propias cosas y a decidir por mi vida qué era lo que quería hacer. Seguí estudiando en esa escuela, estudié el segundo primaria y a mediados del año me pasaron a tercero, porque yo era supremamente aplicado. Entonces terminé y ya terminé ese año y decidí que ahí en ese pueblo no tenía nada que hacer. Tenía que irme de ahí y la única manera de poder hacer algo era irme para Bucaramanga. En los viajes que yo hacía para ir a vender cacao, pues siempre llegaba y me alojaba en la casa de una familia conocida de mi mamá y yo le recomendé a ellos que yo quería ir y quería trabajar en algo o hacer algo. Entonces me dijo la vecina, la vecina necesita a alguien, un muchacho, que le haga los mandados y que le recoja a los niños, los lleve al colegio y los vuelva a traer. Y me pagan algo, entonces me dijo que eran como 50 centavos lo que pagaban mensualmente.
Y me dan la comida, me dan la bebida, y listo, este puesto es mío. ¿Y qué edad tenías? Tenía 9 años. Me empleé como tal, ¿sí? Y efectivamente era el mandadero. La única manera de poderme reunir unos pesos era que yo iba a hacer el mercado, a la tienda, y siempre pedía, semanalmente, entonces pedía una botella de aceite. ¿Sí? Y yo anotaba todo en la lista y le pasaba al tendero, le iba pidiendo al tendero, pero yo lo que no anotaba era el aceite, pero yo le pedía el aceite. Entonces luego llegué, empacaba todo en el canasto y le pasaba la lista para que sacara la cuenta. Entonces yo me ganaba lo del aceite, hasta que me pillaron. ¡Ay, no! ¿Lo despidieron? ¿Cómo? ¿Lo despidieron? No me despidieron porque el problema mío era con el tendero. No Ah, era con... bueno. Sí. Bueno, Pero eran unos ahorros que yo tenía. Ay, Sí, yo compraba cuanta rifa aparecía, para eso me ganaba unos pesos, pero nunca me gané nada. Y nunca me he ganado nada a través de una rifa. Entonces, la rutina mía era siempre llevar todos los 3 niños al colegio. En la ruta de la casa al colegio había un lugar, una esquina, donde llegaba el tiempo, el camión distribuidor del tiempo, que iba al aeropuerto, recogía el periódico todas las mañanas y llegaba a una esquina y ahí estaban todos los voceadores pendientes para recoger y repartir el periódico y empezar a ir a venderlo. Entonces, a mí siempre me gustaba pasar por ahí y ver el periódico, siempre lo empacaban con los periódicos del día anterior, ¿sí? Forraban con los periódicos del día anterior. Entonces, yo buscaba el periódico del día anterior. Yo había apiado de todo, como un día de ventaja, pero vivía muy bien y además me encantaba porque en la casa donde yo estaba viviendo había televisor. Entonces, me encantaba ir coleccionando la programación de televisión. Esa era la afición mía. E ir... muy bien informado. Sí, completamente. Entonces, el dueño, el señor, el jefe del lugar donde yo estaba viviendo, el señor vive todavía, se llama Lázaro Galvis. Mi esposa murió hace poquito de COVID. El hombre trabajaba en el periódico El Frente de Bucaramanga, periódico que todavía existe. Entonces él era el maquinista, el que operaba la máquina que imprimía en el periódico. Era un periódico de 8 páginas. Y el hombre pues vivía siempre alcanzado, pero un día me dijo, me tocó que para poder ganarme, aumentar los ingresos, me tocó que pedirle al ayudante que renunciara, que se fuera. Entonces yo voy a hacer todo lo del ayudante, el trabajo mío. ¿Usted por qué no me ayuda ahí en las noches? Pues, pues claro. Como maquinista. No, como ayudante de máquina. Entonces empecé a acompañarlo. Yo hacía todas mis labores de la mañana, de acompañar a los niños, de hacer los mandados, de lavar la loza en la casa, de barrer, de todas las cosas esas. Y dormía un rato en la tarde para en la noche, después de las 8 de la noche, salir para el periódico, acompañar a este señor a armar el periódico, a armar las páginas, empezar a imprimir. Yo lo que hacía para empezar a imprimir, pues la impresión del periódico se empezaba a las 2 de la mañana. Se imprimían como 2.700 ejemplares del periódico. Entonces, yo dormía allá en el periódico, debajo de una mesa, con un papel y unos cartones, ahí dormía. Y cuando llegaba la hora de prender la máquina, pues entonces sencillamente me ocupaba de lo mío,
que era ayudar a recibir de la máquina los impresos, los periódicos, doblarlos bien e irlos amontonando de a bloques de a 100 ejemplares y irlos almacenando. Entonces ahí empecé yo a la prensa. Entonces, como yo coleccionaba todas las programaciones de televisión, en esa época en Bucaramanga ni en ninguna ciudad mediana o pequeña existía farándula en los medios escritos, en los medios impresos, nada. Entonces en las mañanas, ya empecé a ir en las mañanas a hacer todos los mandados, llevaba a los niños y los mandados iba rápido y luego me iba para el periódico a hablar con los periodistas. Entonces me hice muy amigo de la persona que manejaba farándula, que no era un experto en farándula, sino era más que todo la que hacía la página de sociales del periódico El Frente, estoy hablando del periódico El Frente. Entonces, ella armaba su página y salía del periódico, porque ella también hacía un semanario, un periódico el semanal, con el cual sobrevivía ella y lo llenaba de avisos de diferentes entidades y hacía reportajes y toda esa cuestión, y yo era su repartidor, el que salía con el periódico, con el periodiquito, con el semanario por todas partes y lo llevaba donde ella me decía que tenía que llevarlo. Yo ahí me ganaba unos pesitos y ahí me cuadraba un poco. Pero esa plata que me ganaba era para comprar discos. Discos en 45. No solamente yo repartía periódicos, porque ya después empecé a visitar, terminaba de imprimir el periódico y empezaba a visitar, cogía 50 ejemplares que se los descontábamos a la máquina. El señor Lázaro me los daba y bueno, vayas y véndalos. Y yo me los iba y los vendía. Entonces yo miraba la última página, que era la página, la crónica roja, ¿no? Entonces me iba y buscaba a ver dónde habían matado a tal persona. Sí. Y generalmente todos morían era en la calle Cuarta, que era la zona de tolerancia. Sí. Y allá me iba a vender periódicos, ¿verdad? O sea, yo era flaco y chiquito. Entonces, yo a la edad de 9 años, pues era un sardinito muy pequeñito. Entonces, las prostitutas me querían mucho. Me consentían, me daban desayuno, me daban caldito y toda esa cuestión. Iba bien. Sí, no, eso era el lugar favorito mío. Además que todas eran muy bonitas. Claro. Entonces yo vendía allá, entonces salía con el frente con la foto de la víctima y la gente me compraba. Y las prostitutas me compraban. Y yo salía feliz de allá. Sí. Ya me fui metiendo un poquito más en el periódico. Entonces ya tenía mucha amistad con la redactora de sociales, ya la asesoraba yo con reportaje. Entonces yo la plata que me ganaba con la venta de periódicos, más con la distribución de su semanario, yo compraba discos, pero también compraba revistas. Compraba la revista Cromos, y ahí eventualmente salían reportajes muy chéveres. Y yo tenía un artista que me encantaba muchísimo, que aún me encanta, que murió hace algunos años, Leonardo Fabio. Era coleccionista de los LPs de las canciones, inclusive donde veía yo que hay un concurso de canto en la emisora Radio Bucaramanga, yo me inscribía, nunca iba a cantar, pero yo me inscribía como cantante.
después de ser close. Nunca le gustó cantar. No. Y yo me ensayaba y todas esas cuestiones cuando llegaba allá. Se arrepentía. Sí. La voz se me iba. Qué amor. Entonces, pero sin embargo, seguía admirando a ese artista y yo salía, viví así varios años, como unos 3 años. De repente, ya era muy ducho en el periódico, conocía a todo el mundo, era la persona más conocedora de música. Ya tenía no solamente todos los LPs de Leonardo Fabio, no tenía también las de José Alfredo Jiménez. Empecé a coleccionar los discos de José Alfredo. Entonces intercambiábamos mucha información con los mismos amigos. No solamente del periódico, sino de otro periódico. Empecé a hacer amistad con un ayudante, con un similar mío, que trabajaba en Vanguardia Liberal. Y nos reuníamos los días domingos. Nos tomábamos media de aguardiente con a los 9 años, ¿no? Con cola y pinto. Y revolvíamos eso y la pasábamos delicioso. Y escuchábamos las canciones de él, era el fanático de las canciones de Sandro y yo de Leonardo Fabio. O sea, no había problemas por nacionalidad. Entonces, esa era nuestra rutina cada 15 días más o menos. Porque realmente los discos no se daban todos los días, o sea, se grababa un LP al año y chao. Entonces, toca disfrutarlo todo el año. Sí. Yo, sin embargo, seguía comprando, canjeando discos en 45 y tenía también un teatro, el Teatro Unión en Bucaramanga, donde iba y me hice muy amigo del portero e iba y todos los días le daba el periódico. Y el hombre me dejaba entrar al cine una vez a la semana. Apenas. Sí. Así transcurrió el tiempo durante 3, 4 años.